Entonces, estamos presentes para poder transmitir el tema del día de hoy, que es los días de Elías y el volver el corazón de los padres a los hijos. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Este tema, pues, creo que es muy importante para hablarlo. Vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude y nos fortalezca en toda buena obra. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta misericordia, esta fidelidad, esta gracia. Ayúdanos, por favor, a volvernos a ti, a serte fieles, a vivir conforme a tu palabra, a vivir conforme a tu verdad. Ayúdanos, por favor, Padre eterno, para poder vivir conforme a la misericordia de tu gracia, conforme a tu bondad, conforme a tu piedad, conforme a tu anhelo fiel y verdadero. Así que, por favor, Padre eterno y Dios bendito, ayúdanos, por favor, a vivir conforme a esta palabra y conforme a tu misericordia. Así que te damos las gracias, amado pastor. Te damos las gracias por tu bella y infinita misericordia y te entregamos este tiempo, este espacio para poder vivir conforme a tu palabra. Así que ayúdanos, por favor, y ayúdanos a conocerte, a vivirte, a anhelarte y a respetarte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te damos las gracias, Padre y Pastor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo y pedimos hoy, Señor Jesús, tu benevolencia y tu gracia en nuestros corazones. Muy bien, entonces vamos a entregarnos al tema de hoy. Primero Dios, todo fluya bien con el internet. Veamos lo siguiente, dice los días de Elías y el volver el corazón de los padres a los hijos. Hemos estado hablando últimamente los días sábados de los días de Elías en diferentes temas. Y vamos hoy a tocar particularmente una de las cosas que menciona Malaquías conforme al espíritu de Elías. Y también pues también lo indica el libro de Lucas. Pero para poder ver esto vamos a avanzar con el siguiente punto, que son las definiciones. Las definiciones de diccionario nos van a ayudar para poder entender un poquito mejor las palabras que vamos a usar o los escenarios que se presentan en los versículos, ya que recordemos de que el idioma que se está a veces tocando es griego o hebreo. Y en esos casos a veces la palabra en griego o en hebreo tiene un amplio vocabulario dependiendo de la palabra que se esté usando. Algunas palabras son más concretas, otras palabras son muy amplias, que tienen demasiados significados, pero que por algún motivo de esa multitud de palabras se escogió una, ¿verdad? Para mencionarlo. Entonces, por esa razón vamos a ver unas definiciones basadas en Strong Concordance o en un diccionario Oxford, pero eso es lo que vamos a ir avanzando. Entonces, en este caso, vamos a ver la palabra día, en el caso como habla de los días de Elías. Y la palabra día en el griego es gemera, que es un femenino con implicación de un derivado de gemaya, sentarse. Sentarse similar a la base de G1476 significa manso, es decir, gentil. Pero creo que no puse, perdón, creo que me confundí aquí. Pero esta es la palabra día, G2250. Figurativamente, periodo siempre definido más o menos claramente por el contexto. Edad, fiesta, hoy, mediodía, amanecer, día, tiempo y tribunal. Pero esta es la palabra de día, creo que la otra la había duplicado en la presentación. Pero la palabra día, vuelvo a repetir, es del G2250, es gemera. Figurativamente, periodo siempre definido más o menos claramente por el contexto, edad, fiesta, hoy, mediodía, amanecer, día, tiempo y tribunal. La otra palabra es padre, que también es la que vamos a ver en el hebreo. La palabra padre dice que es palabra primaria padre en aplicación literalmente e inmediata o figurativamente remota. También se ha traducido la palabra padre como abuelo o antepasado, descendencia, padre, paterno, X patrimonio o principal. Esa es la manera que han traducido en la Biblia Reina Valera la palabra padre. Es decir, que no solo se sujeta a una paternidad de papá o mamá, sino que es en el sentido, es un sentido muy amplio. Particularmente en el griego utilizan la G3962 y es pater en el griego, aparentemente palabra primaria, padre, literalmente o figurativamente, más o menos remoto. Padre, patriarca, se ha traducido en la Biblia Reina Valera 60. La palabra hijo, que es la palabra ben, inclusive lo pueden ver en apellidos
Este uso se utiliza en apellidos, creo que en las personas que son judías. A veces dice, por ejemplo, Ben Shapiro, que creo que es una persona en Estados Unidos. Ben Shapiro significa hijo de Shapiro. Eso también se aplica en otros países como por ejemplo McDowell o McCarson, que es hijo, Mac es hijo de, hijo de Carson. Entonces en este caso la palabra es Ben, la que se utiliza. Dice que viene de la D1129, que es hijo como constructor del nombre de familia, en el sentido más amplio de la relación literalmente y figurativamente, incluido nieto, súbdito, nación, calidad o condición, etcétera, como H1 o H521, etcétera. Vamos a ver acá que este es la palabra, creo que, permítame. Ok, ya. Ok, vemos acá, ok. Entonces, esta es prácticamente la definición de hijo, pero en la Biblia Reina Valera se ha traducido de esta manera, como afligido, aventado, becerro, cabrito, corderito, cría, criado, nacido en, desvalido, digno, de edad, edificador, extranjero, extraño, familia, hijo, hombre, joven, mayordomo, merecer, muchacho, nacer, nacido en, nieto, niño, noble, novillo, plebeyo, poderoso, pollino, pollo, primero, rama de rehén, renuevo, saeta, sentenciado, tener años, ungido, valiente y vástago. Todas estas formas lo ha traducido la Biblia Reina Valera 60. Ahora, la palabra hijo viene de esta raíz baná en el hebreo, que es raíz primaria, construir, literalmente y figurativamente, albañil, canterón, poner cimientos, construir, edificador, edificar, edificio, fabricador, fortificador, hacer, tener hijos, labrar, levantar, maestro, obra, poner, prosperar, reedificar, reparar, restablecer, restaurar. Ahora, en el griego, la palabra hijo es la palabra tecnón, que es del 5043, de la base de 5098, es hijo como producido, se ha traducido como hijo o descendencia. Y esta palabra que vamos a utilizar también, que se llama convertirá, también la vamos a ampliar ahorita porque es una de las que se utilizan cuando se habla de lo que va a venir a ser el profeta Elías. Dice que aquí es raíz primaria, volverse, de aquí alejarse, transitivo o intransitivo, literalmente o figurativamente, no necesariamente con la idea de volver al punto de partida, generalmente retirarse, a menudo adverbio de nuevo. Esto se ha traducido, o sea, esta palabra shub, que es del hebreo, de convertirá, es una palabra muy amplia para también saber cómo traducirla. Entonces dice que la Biblia shub, la palabra shub del hebreo, se ha traducido de la siguiente manera: apaciguar, apartar, aplacar, arrepentirse, calmar, cambiar, cesar, compensar, conducir, confortar, contar, contrarrestar, convertir, corresponder, decrecer, dejar, descargar, desistir, despedir, desviar, detener, devolver, discurrir, enderezar, engañar, entrar, entretener, envainar, esconder, estorbar, girar, giro, huir, impedir, indemnización, ir, levantar, llamar y llevar. También están estas otras palabras que se ha traducido, son bastantes: meter, mitigar, negar, nuevo, paga, pagar, pago, poner, principio, quebrantar, quitar, recaer, recapacitar, rechazar, recobrar, recompensar, recuperar, referir, reflexionar, refrigerio, regresar, reposo, resarcir, rescatar, resistir, reponer, restablecer, restaurador, restaurar, restituir, retirar, retractar, retraer, retroceder, revocar, revolverse, tomar, torcer, traer, trasladar, venir, ves, volver y vuelta. Mencionamos estas palabras porque son muy clave para poder entender lo que habla de los días de Elías. Ahora vamos a repasar un poquito acerca de lo que habla la palabra del día de Elías. Esto está en Lucas 4:35, que son las palabras que Jesús mencionó. O sea, realmente el concepto de días de Elías, el que lo da Jesús, esto es en Lucas 4:25, que ya lo vimos, dice: y en verdad os digo que muchas viudas, había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Entonces recordemos que cuando se habla de días, como ya vimos en el pasaje de la palabra en el griego de días, también se muestra como una etapa o como un periodo de tiempo
Y ya hemos visto también pues, de que cuando se habla de los días de Elías, hace referencia a que hay una dimensión manifestada mientras Elías estaba, o situaciones espirituales que se ejercen mientras estaba Elías, como por ejemplo cuando se habla de los días de Noé o como en los días de Lot, hace referencia a que se casaban y se van en casamiento, y es lo que vemos actualmente, es decir, cuando hablan del final de los tiempos va a ser como en los días de Noé. Tanto está la manifestación de Noé para lo bueno como la manifestación de tinieblas en lo malo. Entonces, en los días de Elías es la dimensión y manifestación de la dimensión de Elías sobre la tierra, y por consecuencia se van a manifestar tanto las cosas buenas de Elías como las situaciones que pasaban en el caso de Elías, ya que una de las cosas claves del espíritu de Elías es de que Elías va a venir a restaurar todas las cosas. Esto fue algo que Jesús lo menciona, que dice que el espíritu de Elías vendrá a restaurar todo. Si viene a restaurar todo, significa que está destruido. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Elías, cuando estaba con los reyes, había las personas se habían volcado a adorar y a celebrar a Baal. Entonces Elías viene y lo que hace es destruir todo lo que corresponde a la adoración a Baal para restablecer el altar de Dios. Entonces se habla de una restauración. ¿Por qué? Porque hay algo que está malo. Entonces en este caso veamos el espíritu de Elías en el sentido de qué es lo que porta el espíritu de Elías. Y esto lo habla Malaquías 4, 6 al 7. Veamos, revisémoslo, dice aquí de la siguiente manera. Malaquías 4, del 5 al 6. Dice, 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos están diciendo qué va a pasar cuando Dios envía al profeta Elías. Y recordemos de que no está hablando literalmente de Elías como persona, sino que está hablando del espíritu de Elías. Por eso yo enviaré al profeta Elías. Y esto lo vamos a aclarar con lo que habla en Lucas 1, 3 al 17. Vamos a leer el contexto para entender. En este pasaje habla acerca de Juan el Bautista, cuando el ángel se le presenta a Zacarías y le dice que él va a tener un hijo y va a dar a luz a Juan el Bautista. En este caso vamos a leerlo desde ahí para entrar en el contexto de lo que habla acerca del espíritu de Elías. Es decir, que Malaquías dice que vendrá el profeta Elías, pero Lucas habla realmente del espíritu que hay, que va a estar en Juan el Bautista, que será el espíritu de Elías, y Jesús luego cuando se hace la manifestación del monte de la transfiguración, él indica que Elías ya vino, es decir, que Juan ya había venido, en el sentido que el espíritu de Elías posaba sobre Juan, y en ese momento se identifica como que Juan fuera Elías, por el espíritu que moraba en él. Veamos aquí, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth se dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan. Entonces, si nos damos cuenta de esta parte, esta frase ya está hablando acerca del hecho de lo que hablaba el Espíritu Elías, de una conversión. Dice, los hijos de Israel se convertirán al Señor Dios de ellos. Y ojo acá, dice los hijos de Israel. No dice, por ejemplo, los hijos de Israel en el sentido de como nación, de las personas que nacieron en Israel, los hijos de Israel, o la referencia con respecto a otras cosas espirituales. Pero lo vamos a tocar un poquito más adelante. Lucas 1, 3 al 17, el versículo 17 dice de la siguiente manera, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces aquí ya está mencionando que Juan el Bautista va a cargar el espíritu y el poder de Elías. No fueron dichas palabras necesariamente por personas, un profeta X, sino que realmente esto fue Gabriel, uno de los mensajeros de Dios, hablándolo, y luego lo menciona Jesucristo en el monte de la transfiguración. Dice, para hacer volver el corazón de los padres. Aquí vemos cómo hace la aclaración. Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Esta cita cabal que dice acá, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta parte de aquí es clara lo que vimos con Malaquías. Entonces, si nos damos cuenta, tanto Malaquías como Lucas hacen la relación con respecto a lo que la función que va a venir a ejercer el espíritu de Elías,
y prácticamente se resume en que hará volver el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, si alguien viene a decirnos a nosotros que él porta el espíritu de Elías, o que él es un profeta como Juan el Bautista, o alguna otra manifestación que él expone o cree que está haciendo, si él no manifiesta lo que aquí dice el profeta Elías, eso no es cierto. ¿Por qué lo menciona? Porque lo que sucede está de que ya se ha mencionado, cuando, por ejemplo en Apocalipsis hablan acerca de los dos testigos. Algunos dicen que es Moisés, otros dicen que es Elías los que van a venir por la manifestación que está ahí. ¿El problema cuál es? El problema es que hay ministros a veces que salen por ejemplo, en YouTube o otras cosas, que ya la gente decía, por ejemplo, los dos profetas ya están, los dos testigos ya están entre nosotros, y cabalmente eran dos, creo que eran dos predicadores o profetas que estaban en África. Y el punto está que ellos dicen que son Elías, pero la pregunta es, ¿están haciendo volver el corazón de los padres a los hijos? ¿O simplemente porque ellos están predicando, porque hacen un tipo de señal, ya creen que son ¿cómo se llaman? Los dos testigos. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar bien con la palabra para ver realmente si es profeta. Inclusive hay un profeta ahí que todos dicen que es le llaman el cuarto profeta. Ya personas andan hablando de él ya de hace años, unos 10 años tal vez. Y pues la pregunta sería, él diciendo que él es el Elías que habría de venir, ¿está realmente haciendo volver el corazón de los padres a los hijos? Y por esa razón es parte de lo que estamos hablando, ya que aquí como menciona que vendría Elías, pero cuando ellos vieron a Juan el Bautista no tenía como que el rostro de Elías, porque cuando suben al monte de la transfiguración y le preguntan a Jesús, los escribas dicen que va a venir Elías antes de que venga toda la manifestación de las cosas, y le hacen la pregunta a Jesús, ¿es cierto eso? Porque, ¿por qué? Porque el rostro que vieron de Elías no se parecía al de Juan el Bautista. Entonces cuando Jesús dice, Elías ya vino, ¿cómo así si Elías ya vino, pero el rostro que viene en el monte de la transfiguración no es ninguno de los que se parecen que habían caminado en la tierra? ¿Y es por qué? Porque Jesús hacía referencia al espíritu que permanecía en Juan el Bautista, no tanto la figura física. Esto nos da a entender de que los días de Elías, en estos tiempos finales, este espíritu de Elías y este poder de Elías va a reposar sobre muchas personas. ¿Para qué? Para que preparen el camino del Señor. Ahora, esto que vimos ya es bastante importante, y ahorita vamos a hablar relacionado a los padres. ¿Por qué? Porque en Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El punto aquí esto es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí dice el corazón de los padres hacia los hijos. La palabra clave aquí es volver. Esta es la palabra clave para poder entender lo que aquí menciona. ¿Por qué? Porque regularmente cuando se habla acerca del espíritu Elías que hará volver a los padres hacia los hijos de los padres. Ay, perdón, yo que pensé que estaba compartiendo la pantalla. Permítanlo, comparto ahorita. No me da cuenta, ahí está. Ahora ya lo vi, perdón. Entonces, cuando habla de acerca de esta manifestación de hacer volver el corazón de los padres a los hijos, la palabra volver es clave porque no están necesariamente diciendo de que el papá se va a reconciliar con el hijo, aunque sí se podría interpretar de que el papá se reconcilia con el hijo se reconcilia con el papá, pero no es necesariamente ese el significado que está diciendo el profeta Malaquías. Lo que está diciendo el profeta Malaquías es que cuando habla acerca de los padres, no hace referencia, basado en la definición que vimos, necesariamente de los papás, en el sentido de que el papá que se encuentra en este momento, sino que habla del corazón de los padres, cuando la palabra la palabra de padres hace relación a la paternidad de aquellos que conocieron a Dios anteriormente. A eso se le conoce como los padres. Inclusive vamos a leerlo acá en el versículo de Hechos, dice de la siguiente manera. Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. En el sentido, no necesariamente de mi papá actual, sino que el Dios, el padre Abraham, el padre Isaac y el padre Jacob. A eso hace referencia la Biblia cuando habla de los padres. Y se ha glorificado su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resultado ponerlo en libertad. Luego dice, por ejemplo, vamos a ver Mateo 1:1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces vemos que cómo así que Jesús era hijo de David, hijo de Abraham, es decir, que Jesús tenía dos paternidades,
si lo vemos de esta manera. Tenía la paternidad de Abraham y tenía la paternidad de David. Porque aquí dice que Jesús era hijo de David y hijo de Abraham. Y por esto era la necesidad de hablar acerca de lo que era hijo o lo que era Ben, haciendo referencia a descendencia, haciendo referencia de genealogía, etcétera. Porque aquí vemos que cuando habla de padres, no necesariamente habla del papá cercano, sino que habla de lo que aquí hace referencia. Entonces, cuando la palabra aquí en Malaquías, cuando dice, hará volver el corazón de los padres, en el sentido de el padre de Abraham, el padre de David, el padre de Moisés, por ejemplo, padres, etcétera. Cuando dice el corazón de los padres a los hijos, hace referencia a qué hijos. Como vimos en el caso del libro de Lucas, los hijos de Israel. Entonces lo que va a hacer Dios es de que el corazón que tenía David, el corazón que tenía Abraham, el corazón que tenía Moisés, el corazón que podía tener Elías, el corazón que podía tener Amós, ese sentimiento del corazón de ellos que se volvía a buscar a Jehová, que se volvía a entregarse en intimidad con Dios, a conocer a Dios, ese sentimiento es el que se le va a dar a los hijos de Israel. Por eso aquí la palabra volver significa también, en la traducción significa regresar. Es decir, que Dios regresará el corazón que había en los padres a los hijos de Israel actualmente. Entonces, esto también es importante resaltarlo porque lo podemos ver en diferentes medidas. ¿Por qué? Porque la idea es de que Dios restaure la manifestación padre-hijo. Y una de las primeras cosas que Dios va a hacer es restaurar a Dios y las personas. ¿Por qué? Porque Dios es Padre y las personas Dios las representa también como hijos. Entonces lo que Dios quiere hacer es, a través de Jesucristo, trasladar el corazón de paternidad de Él hacia nosotros como hijos para hacernos volver nosotros a Él. Por eso que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y tener la potestad de convertirlos en hijos. Entonces Dios va a dar de su corazón, de lo que hay en Él en su corazón, para transferirlo a los hijos. Por eso que Jesucristo fue como el Padre. Por eso en los primeros temas que vimos era que decía que yo no hago nada que no oí decir a mi Padre, pero no hago nada de lo que no oí a ver hacer a mi Padre y no digo nada de lo que no oí decir a mi Padre. Porque la idea es de que Dios traslada lo que hay en su corazón a los hijos. La otra manifestación que vamos a ver también va a ser de la paternidad normal, o sea, de un papá, que Dios va a manifestar una restauración padre-hijo, pero también a nivel de nación en general, es decir, que ahorita hay muchas personas que dicen ser creyentes y realmente están de cabeza todos, no están buscando a Dios realmente, no están siguiéndolo. Entonces Dios lo que va a hacer es, como ya mencionamos, trasladar los padres, el corazón de lo que hay en los padres, hacia los hijos, en el sentido de que la esencia que había en Moisés, en Abraham, en Noé, en ellos que Dios los considera los padres, va a trasladar ese sentimiento a las personas que ahorita son considerados hijos. Y realmente eso va a ser el espíritu de Elías. Eso es lo que el contexto de lo que Dios quiere trasladar a las personas. Es decir, que si alguien quiere trasladar una verdadera restauración, o realmente alguien dice, yo traigo o porto el espíritu de Elías, la idea va a ser realmente en que va a ser volver la fe que tenía Abraham, las manifestaciones que tenía David, las manifestaciones que tenía Amós, las manifestaciones que tenía Jonás, en el sentimiento de comunión, de relación, de amor, de paz, de esa intimidad que había, para que ahora los hijos de Israel o los hijos, nosotros que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, tengamos ese mismo sentimiento que tuvo Abraham, que tuvo David, que tuvo Moisés, que tuvo Jonás, que tuvo Noé, etcétera, para nosotros volvernos a Dios, porque la idea es restaurar. Ahora viene el otro punto aquí un poquito también controversial, porque dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y esto para poder entenderlo un poquito mejor, porque habla de los hijos hacia los padres, porque vuelvo a repetir, a veces se ha hablado de esto como una reconciliación familiar, y que efectivamente así lo es, como ya lo vimos en diferentes manifestaciones, tanto Dios como Dios a la humanidad, o padre e hijo, o la manifestación en estos términos que hemos visto de padres a hijos. Pero también aquí habla de los hijos hacia los padres, y cuando habla de los hijos hacia los padres, cuando también estos padres no necesariamente son padres papá, mamá, literal, sino que hace referencia al corazón de. Y creo que lo aclara un poquito más Lucas, porque Lucas, aunque utiliza la primera frase, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos,
Pero luego no dice como a Malaquías de los hijos hacia los padres, sino que dice de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y los padres, en el sentido de David y Abraham, tenían esta prudencia de ser justos. Entonces lo que Dios va a hacer es brindarle el corazón de los padres a los hijos para que estos hijos comiencen a caminar conforme a esos padres. Es decir, los hijos aprendan de lo que había en ese corazón, de lo que había en esa manifestación, para que comiencen a volverse a la misma fe que tenían los padres. Algo así como que Dios siembra, por ejemplo, tenemos un árbol de manzanas. Ese árbol de manzana tiene semillas. Yo agarro esa semilla, la coloco en la tierra y por consecuencia esa semilla va a dar fruto un árbol de manzanas. Algo así lo que quiere dar a entender. Va a tomar Dios del corazón de lo que vienen los padres, los envían a los hijos y luego esos hijos van a transferir la manifestación de los padres en el sentido de lo que había en David, de lo que había en Abraham, de lo que había en Jesucristo, etc. Entonces, esta realmente es la manifestación de lo que Dios anda buscando. Y es también lo que nosotros debemos pedir al Señor Jesucristo. Es decir, que Dios manifieste, traslade o suministre el espíritu de Elías sobre nosotros como familia. Es decir, en el sentido de que si hay un conflicto familiar entre padre e hijos, Dios a través de este espíritu, en la relación padre-hijo, porque recordemos de que nuestro ejemplo de paternidad e hijo está en Dios Padre y en Jesús, pero también, por ejemplo, podemos ver en este caso, a Abraham e Isaac, porque realmente Abraham tuvo la fe de ir a sacrificar a su hijo, pero también el hijo confió en su padre. También podemos ver a David y Salomón, porque David confió en que Salomón también iba a levantarle casa a Dios, pero también Salomón confió en las enseñanzas y en la dirección que le dio su padre. Entonces Dios va a traer una restauración familiar en aquellos que son hijos de Él, pero necesitamos orar al Señor para que Él suministre el espíritu de Elías, para que Él traiga una restauración familiar en todos los ámbitos, tanto en nuestro hogar, nuestra casa, porque realmente hay lugares pues, donde está muy destruida la familia, pero también Dios va a proveer esta restauración a nivel iglesia, si lo queremos llamar de esa manera, para que las personas ya no se sigan moviendo bajo el sentimiento de yo creo que esto le agrada a Dios y por eso miramos ahí rock cristiano, reggaetón cristiano y trap cristiano y bachata, inclusive algunas otras abominaciones, porque en Brasil, si no estoy mal, hace creo que unos 5 años, hay personas que comenzaron a sacar en teoría pornografía cristiana, le llamaban ellos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que hay personas que son cristianas en teoría y comienzan a sacar este tipo de cosas como lo que es pornografía cristiana? Entonces, esto es bien complicado y lo que Dios quiere es restaurar toda esa parte. Entonces, lo que Dios va a hacer es de que todas esas personas que tenían un concepto erróneo del Evangelio, concepto deformado realmente de muchas manifestaciones de Dios que ellos pensaban que así era Abraham o que pensaban que así era Pablo, etcétera, que se van a dar cuenta que están equivocados, pero realmente Dios va a demostrar a través de la palabra, a través del Espíritu, a través de las diferentes manifestaciones, para que ellos realmente comprendan el verdadero sentimiento, corazón que había en Abraham. Ya le hemos hablado también de que, por ejemplo, la fe de Abraham era la fe en la resurrección. La fe en Abraham no era, por ejemplo, solo creer y esperar, sino que la fe de Abraham se cimentaba en la fe de la resurrección. También bajo el conocimiento de David, que David era conforme al corazón de Dios, y algunas otras manifestaciones que hemos visto, como en el caso, por ejemplo, de Amós, que Amós, a pesar de que profetizaba, a pesar de que Dios lo enviaba a dar un mensaje profético, él no se consideró profeta, en el sentido de que él no se puso como el título de yo soy profeta internacional a las naciones, y su título en Facebook o en su tarjeta de presentación dice ahí yo soy profeta. Él dice yo soy un pastor de bovinos, si no me recuerdo, él dice eso. Y no soy profeta ni hijo de profeta, en el sentido de que él no estaba buscando títulos, él no estaba buscando categorías, él lo único que estaba buscando era trasladar el mensaje de Dios de manera exacta, porque Dios lo había enviado. No como ahora, que a veces las personas se colocan el título como tal, reflejando más el título, más el estatus o alguna otra cosa que buscar trasladar el mensaje de Dios. Entonces la idea de que Dios va a trasladar el espíritu de Elías es para manifestar en todas estas áreas
o en todas estas dimensiones una restauración, porque realmente eso es el mover del espíritu de Elías. Entonces, si nosotros queremos una restauración a nivel familiar, inclusive una restauración en la comunión con Dios, porque vuelvo a resaltar, hay mucho que se ve a veces, mayormente a veces el TikTok o YouTube o algunos otros medios son como ventanas para ver cómo está el mundo en diferentes índoles. Y realmente a través de esas ventanas uno puede ver cómo está la comunidad cristiana, si lo queremos ver de esa manera, y cómo es de que las personas a veces creen que están haciendo algo que es para Dios, pero en esencia no lo están haciendo. Y pues yo siempre he puesto el ejemplo de la comedia cristiana, que hay muchas personas que hacen comedia cristiana y tal vez ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios al trasladar una comedia cristiana, pero particularmente creo yo que eso no es correcto. Claramente ellos agarran versículos de la Biblia y dicen de que eso es correcto o que sí se puede hacer, pero realmente eso no está en el corazón de Dios, o sea, eso no está centralmente en Dios. Entonces Dios lo que va a comenzar a hacer a través del espíritu de Elías va a traer esa manifestación de arrepentimiento, pero junto con ese arrepentimiento es el conocimiento de lo que realmente hay en Dios y colocarlo en el corazón de sus hijos para que estos hijos comiencen a caminar conforme a Dios Padre. Por esa razón debemos estar orando y pidiéndole al Señor, Señor, trae un espíritu de Elías a nuestra familia, a nuestra congregación, a nuestra nación, para que todos nos volvamos hacia ti con el corazón que había en Abraham, con el corazón que había en David, con el corazón que había en Jesús, con el corazón que había en Amós, para que nosotros caminemos conforme a esas verdades y no sigamos caminando conforme a lo que nosotros pensamos. Por eso aquí menciona la palabra en lo que vimos en Lucas, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes, en el sentido de que hay una rebeldía en nosotros a la prudencia de los justos, es decir, para que nosotros seamos prudentes al caminar, prudentes para ser como Jesucristo, que era el justo. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer hoy va a ser prácticamente orar para que el Señor traiga el conocimiento del mover del Espíritu de Elías en nuestra familia, en nuestra vida personal y también a nivel de congregación, ya que pues mientras vamos creciendo hay una necesidad que Dios traiga una restauración a nivel global. Y no solo nos enfoquemos en Guatemala, realmente Guatemala es parte de toda la iglesia, pero también hay muchos países que necesitan esta restauración en diferentes maneras. Entonces, por esa razón, nosotros deberíamos o debemos estar orando por una restauración en general, personal, familiar, si lo queremos llamar así, congregacional, nacional y mundial, según la estatura o rango, si lo queremos llamar de esa manera, que Dios quiere trasladar hacia nosotros. Entonces, por esa razón hemos transmitido este mensaje para que nosotros busquemos esta restauración del espíritu de Elías. Además, si hay personas que se dicen ser, que tienen el espíritu de Elías, y están tratando de tener un mensaje a las personas diciendo que ellos portan el espíritu de Elías o que ellos son parte del espíritu de Elías, si ellos no traen la manifestación de la reconciliación, si ellos no traen la manifestación del conocimiento de Dios Padre al corazón para traer una restauración en las diferentes áreas que acabamos de ver, ellos están errando en el sentido de que ellos vienen como un falsos profetas. Más nosotros debemos buscar realmente que Dios traiga esta manifestación del espíritu de Elías para la restauración de todas las cosas. Si nosotros buscamos la restauración de todas las cosas, por consecuencia Cristo va a venir y también Cristo se va a agradar, porque esta es la idea del espíritu de Elías. La idea del espíritu de Elías es restaurar todas las cosas para que Dios se lleve a una iglesia pura y sin mancha y sin ningún problema. Pero por esa razón necesitamos orar, necesitamos pedirle al Señor Jesucristo que nos dirija, que nos guíe, que nos muestre el camino preciso con relación a lo que corresponde al espíritu de Elías, para no ser engañados, porque la Biblia menciona que en el final de los tiempos vendrán muchos falsos profetas, pero por otro lado también para nosotros dirigirnos correctamente, porque también Dios va a suministrar sobre mucha gente el espíritu de Elías para preparar el camino para el Señor. Por esa razón vamos a orar y vamos a continuar orando, y por eso hemos estado hablando del espíritu de Elías, pero en los días de Elías y cómo en los días de Elías Dios envía a Elías a los gentiles, cómo es de que en los días de Elías Dios junto con Elías envía el acto profético del bautismo en agua, y en este caso hablamos acerca del día de Elías y lo que son la conversión de las personas hacia el conocimiento que había en los padres
llámese David, llámese Abraham, y así sucesivamente sobre los diferentes temas que hemos hablado sobre los días de Elías. Por lo cual vamos a orar ahorita para que Dios nos ayude, Dios nos enseñe, Dios nos muestre, y para que esta dispensación y día de Elías se comience a manifestar personalmente, congregacionalmente, familiarmente y sobre las diferentes áreas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, sabiendo que tú nos has hablado, sabiendo que tú nos has indicado que los padres no necesariamente significan mi papá o mi madre, sino que nos estás hablando que son los padres en el sentido de Abraham o David o Moisés o Elías y todas esas personas que creyeron fervientemente en ti. Por esta razón, Padre eterno, te pedimos en el nombre de Jesucristo que venga ese sentir que había en Abraham, que venga ese sentir que había en David, que venga ese sentir que había en Moisés, que había en Amós, que había en los diferentes pares de la fe, para que venga a cimentarse en nuestros corazones y que nuestro corazón como hijos también se vuelva a ti, porque eso fue lo que hizo también Jesucristo. Y por eso es el misterio de la reconciliación, de hacer volver nuestros corazones a ti, porque tú a través de tu Hijo Jesucristo nos diste salvación, nos diste una paternidad, nos diste una relación contigo, y por esa razón, Padre eterno, queremos que todo el conocimiento de que hay en tu corazón de paternidad venga a nuestro corazón, que todo el conocimiento de Jesucristo venga a nuestro corazón como hijos, que todo el conocimiento, Padre, inclusive de aquellos predicadores o ministros que tienen una bondad de ti, también tú lo traslades a nuestros corazones para que nosotros cambiemos lo que hay en la rebeldía, en la falta de conocimiento, en la falta de paz, en la falta de una relación contigo y que sean restauradas todas esas doctrinas, enseñanzas o manifestaciones, Padre eterno, sea cimentado en nuestros corazones y comencemos a vivir conforme a esa fe, conforme a esa enseñanza, conforme a esa paz, conforme a esa gracia que tú nos quieres trasladar, Padre, para que nosotros podamos ser encaminados hacia la restauración de todas las cosas y tú vengas y nos lleves en una manifestación de arrebatamiento para que podamos ser consolados y que tanto nuestra vida personal sea restaurada con relación a ti, que nuestra vida familiar también sea restaurada conforme a ti, que nuestra vida, Señor Jesucristo, a nivel de nación, a nivel de congregación o inclusive a nivel mundial, nosotros podamos trasladar el mensaje de salvación y de prudencia para arrepentirnos y volvernos a ti de todo corazón. Te lo pedimos, Padre eterno, porque esa es tu voluntad, porque esa es tu necesidad, porque eso es lo que tú requieres, Señor Jesucristo, para salvación y para restauración de todas las cosas. Así que te suplicamos también, Padre, que envíes el Espíritu de Elías sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra congregación, sobre nuestra nación y también sobre el mundo entero, para que sea preparado el camino para la salvación y que todos esos errores doctrinales, personales, familiares que tenemos sean quitados y venga la verdadera revelación de todas las cosas en nosotros para que podamos vivir conforme a ti, Padre, ya que también Elías significa Dios es Jehová y también una de las cosas que hace el Espíritu de Elías es restaurar la comunión contigo. Así que te pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, trae una restauración familiar en todos los niveles para que nosotros reconozcamos que tú eres Padre, que tú eres Dios y que solo a ti debemos rendir adoración, que solo a ti debemos rendir pleitesía, porque una de las cosas que hemos aprendido, Padre, conforme a la palabra, es de que luchamos contra Baal y Baal prácticamente significa lo contrario de la paternidad o del amado, porque él se quiere poner como un hombre, como un señor, como un padre, lo que es Baal, Señor Jesús. Por lo tanto, queremos que destruyas toda obra de Baal, así como el espíritu de Elías lo hizo, que destruyó todos los profetas de Baal y todos esos altares, que también en nuestra vida, que tu manifestación como Dios Padre se dé fuertemente para que sea quitado y destruido todo lo que corresponde a Baal de nuestros corazones. Así que en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús entregamos este tiempo para que tú seas glorificado, para que tú seas honrado y para que la manifestación de tu Espíritu sea en nosotros. Así que envía también y levanta y despierta a aquellas personas que tendrán el Espíritu de Elías, que tú levantes a esos valientes, que tú suministres tu Espíritu a esas personas, que tú convenzas, que tú formes, que tú dirijas, para que estas personas puedan traer y puedan reposar sobre ellos una manifestación, Señor Jesucristo, de restauración familiar, restauración de altares, restauración de comunión contigo y las diferentes manifestaciones que
que traerá el espíritu Elías. Te lo agradecemos, amado Padre, y te ruego, Padre, incentiva, motiva y dirige a todas esas personas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amado Padre, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.